Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Buenas noches, muy bien. Buenas noches a ti que nos ves en casita. Estamos otra vez Salud por ti. Hoy en Very Confundida compartiendo estas historias. Y bueno, la historia de hoy, según nos dijeron, es un poco ligerita, no es tan intensa como las demás. Y vamos a hablar de emprendimiento. Sencillo, sencillito, fácil. Relajado. Lo más fácil de la vida. Sí, no. Es más, ya vámonos. Ya resuelto. Se acabó para que así no esté. Ah, no, ¿verdad? Bueno, cuéntanos la historia de hoy, Gaby. Bueno, pues ahí les voy a contar lo que nos escribió esta Veri. Dice: hola Veris, me emociona mandar mi historia y me encantaría que la lean y me den su opinión al respecto. Les platico que soy una emprendedora y hago unos deliciosos postres que vendo desde hace 3 años. Uy, hasta agua se me hizo la boca. Disfruto mucho de hacerlos y aún más que mis clientes me digan que están deliciosos. Esto me motiva mucho y desde hace 1 año he pensado en crecer y formalizar mi negocio, ya que tengo muchas buenas ideas para distribuirlos y todo ha ido muy bien. Hasta que me encontré con una amiga que también hace postres y empezó al mismo tiempo que yo. Sin embargo, ella tiene ya 2 tiendas y le está yendo súper bien, lo que me hizo pensar en por qué no he logrado lo mismo y me llegaron muchas respuestas, entre ellas que me he puesto muchas excusas para no cumplir mis objetivos, como que no tenía suficiente dinero, no tenía tiempo, es culpa del vecino, no sé por dónde empezar, etcétera, etcétera, etcétera. Veris, Mar, Silvia, Gaby, ¿cómo puedo superar las excusas? A ver, yo antes de contestar le voy a dar un trago bien refrescante. Sin excusas, salud. Muchas gracias a nuestro patrocinador. La verdad que sí está refrescando. ¿No? O sea, a ver, esto es juguito, es fruta, smoothie delicioso, así que... Gracias, Pipi Cucú. Por eso es delicioso los smoothies. No, sí que nos está refrescando ahorita, pero a ver, es que tenía que dar, ahora sí que el trago dulce para poder hablar de esto. ¿Cómo superar las excusas? Yo creo que esa es una pregunta que todas nos hemos hecho alguna vez en la vida. Y que no solamente una vez, sino que de repente por temporadas nos cachamos, sobre todo cuando nos espejeamos en las historias de los demás, Sí. viendo cuántas excusas estamos poniendo para no hacer lo que tenemos que hacer. O lo que queremos hacer, porque no es lo que tengamos que hacer, sino lo que queremos que hacer. ¿Cómo contestarías esa pregunta, Gaby? Buenísima pregunta. Ay, yo justo en este momento estoy con ese tema, que después eso a ti te lo voy a preguntar, porque había tiempo que no me pasaba ese tema de las excusas, honestamente. Como que yo trataba de ser muy fuerte y con todo, superar las excusas, pero últimamente he estado cayendo en este tema de que, no, imponiendo excusa tras excusa tras excusa, sobre todo en los temas de mi alimentación. Por eso te digo que luego eso lo voy a ver contigo, Mar. Pero, híjole, yo creo que el tema es, en mi opinión, empezar por dejar de victimizarnos. Justo esta chica, yo escuchaba con la historia y leía lo que ella decía, dejar de victimizarnos y compararnos. Totalmente. Porque se está comparando con una persona que inició al mismo tiempo, hace lo mismo, X y Y, y dice, ¿cómo lograr lo mismo? Bueno, para empezar, yo casi estoy segura que a lo mejor ella ni siquiera quiere lo mismo, así igualitito como la otra. Entonces yo creo que a veces ese es el primer problema que tenemos, ¿no? Que nos comparamos con otras personas cuando nosotras somos únicas, independientemente de que nos dediquemos junto con otros miles de profesionales del mundo a hacer lo mismo. Yo creo que cada quien tiene su propia esencia y las comparaciones a veces, a veces no las podemos evitar. Pero yo creo que no son válidas en cierto momento, pero ella ya dio el primer paso. Fíjate, es que, a ver, compararnos es inevitable, porque al final lo vemos como una pauta para que nosotros sepamos para dónde irnos, sobre todo cuando estás en rubros que apenas inicias, ¿no? Ya después como que le vas agarrando el camino, tú misma vas creando tus propias reglas, pero al principio es inevitable compararnos, y más aún con personas que, como decía nuestra querida Verino, llevan el mismo tiempo que tú, probablemente
o sientes tú, porque es tu percepción, que con los mismos recursos que tú tenías y las mismas oportunidades que tú tenías. Bueno, probablemente. Pero a veces, o la gran mayoría de las veces, las comparaciones no las hacemos desde una perspectiva analítica, las hacemos desde una perspectiva totalmente emocional, que evita que realmente, por eso digo del análisis, que evita que en verdad pongamos en tela de juicio todo lo que sí está haciendo esa Beri, que a lo mejor tuvo más recursos probablemente, a lo mejor se movió más, a lo mejor, no sé, pidió más ayuda y tú no lo hiciste. Y entonces, cuando empezamos a compararnos desde esta percepción completamente emocional, perdemos la oportunidad realmente de aprender de la otra persona y entonces empieza el victimismo. Y entonces empieza el no soy capaz, y entonces empieza la culpa, y entonces empieza a ver este tema del sí, por eso yo soy fracasada, ¿no? Sí, claro, empezamos con esta rumiación mental, claro, que lejos de ayudarnos a salir de ese bache en el que estamos, nos es como si hubiera una base sólida de piso y vas escarbando. Entonces, mientras más escarbas, más al fondo te estás yendo, ¿no? Más en el hoyo te estás yendo, sí, porque lejos de estar buscando cómo construir para que empieces a poner cimientos, estás escarbando y te vas hasta el fondo. Yo creo que algo que yo le diría a esta Beri de cómo dejar de poner excusas, primero sería que se siente a hacer, como tú bien dijiste, un análisis. De decir, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Realmente quieres tú tener 2 tiendas? ¿Realmente tú estás en el mismo mercado? Porque no es lo mismo un mercado de postres normales, a un mercado de postres saludables, a un mercado de postres árabes, a un mercado de helados. Hay diferentes cosas. Entonces, tienes que hacer el análisis primero del mercado. Segundo, de qué es lo que tú quieres lograr y cuáles son los recursos con los que tú cuentas. Tú no sabes si esta amiga tuya ya tenía ahorros de muchísimos años y tú piensas que ella inició al mismo tiempo que tú porque es cuando la viste, pero a lo mejor ella comenzó con esta planeación 3 o 4 años antes. Segundo, tú no sabes si ella tiene un socio que a lo mejor no aparece en el camino, que a lo mejor puede ser, muchas veces pasa con los familiares, que es alguien que te dice, yo te puedo aportar capital económico para que puedas crecer, pero además te puedo aportar experiencia y se puede convertir en un mentor, y eso a la larga, pues lo que va a hacer es que te va a ir haciendo el camino más fácil, ¿no? Te va a ir dando diferentes perspectivas. Entonces, si ya estás en este punto que dijiste, me estoy poniendo excusas, entonces ve por qué te las estás poniendo. ¿Realmente son excusas o realmente estás haciendo una autoexigencia de algo que ni siquiera quieres, pero piensas que es hacia donde quieres ir? Claro, es como bien dices, yo creo que fue un punto crucial lo que ustedes mencionaban, el tema de la objetividad. Este tema importantísimo de el por qué realmente... Eso es de que mencionas de las comparaciones. Yo, digo, no, de verdad, no nos podemos comparar con nadie. ¿Cómo esta persona a lo mejor, como bien dices, y qué tal si tenía previa una herencia? Pero la parte más importante, tú no sabes qué hay detrás de esas 2 tiendas. No sabes si efectivamente hay salud mental, si efectivamente, y todo lo que hay, pero un punto que me llamó la atención de lo que ella mencionaba, es que decía, todo iba muy bien, o sea, con su vida todo iba muy bien, iba avanzando, todo feliz, los postres deliciosos, sus clientes le elogian por sus postres y todo, hasta que... Y ahí es donde nos invaden los pensamientos, ¿no? Y donde perdemos mucho tiempo y mucha energía y muchos esfuerzos. Porque todo iba perfecto hasta que de repente volvió a ver y vio a la amiga con 2 tiendas, no sé qué, y empezaron entonces tal vez las dudas, las comparaciones, pero pues si todo iba muy bien, ¿qué pasó? Entonces muchas veces nuestros propios pensamientos son los que nos hacen, somos presa, exactamente, nos sabotean y somos presas de nuestros propios pensamientos y le dedicamos tanta fuerza y tanto tiempo a ese pensamiento, esos pensamientos, que cuando nos damos cuenta, en vez de actuar y operar, estamos justo dándole poder a eso y no estamos construyendo. Ella, haciendo además lo que ustedes bien mencionan, debería de estar finalmente ocupando su tiempo en seguir construyendo bien. Claro. Iba bien, iba todo perfecto, maravilloso y todo esto, en vez de darle tanta energía, tiempo y esfuerzo a el ver al de enfrente, ¿no? Que al final, yo creo, por ahí dicen una frase que yo creo que es muy cierta, que el sol sale para todo el mundo. Sí, es correcto.
¿no? ¿Qué opinan? El tema de las comparaciones me recuerda una historia que hace mucho me contaron sobre, y creo que se las compartí a ustedes, ¿no? Un estudio, de hecho no fue una historia, es un estudio que se realizó de la depresión en Estados Unidos, específicamente en una ciudad, la verdad que ahorita no recuerdo el nombre, creo que era Phoenix. Entonces, el tema era que lo que habían descubierto en este estudio social es que una zona completamente pobre del lugar, la gente que vivía ahí, resulta que tenía una muy buena salud mental, a diferencia de la otra zona que también era de clase pobre, pero vivía en medio de una zona pues ya mucho más desarrollada y con más dinero. Ese lugar estaba completamente con muchos problemas, muchas dolencias mentales, incluso una depresión tremenda, y había casos de suicidio. Entonces, este estudio demostró, o lo que descubrieron, es que estas personas que estaban, digamos, lejos, aisladas, en una zona, aisladas, o que alrededor de ellos eran personas que estaban en la misma situación, pues eran felices, no tenían ningún problema porque no existía comparación. Porque todas estaban en el mismo plano, todas luchaban en lo mismo y probablemente todas entendían. Pero el momento que en la otra parte comienzan ahora sí a compararse y a preguntarse ¿por qué yo no tengo lo que tienen? ¿Por qué yo no lo he logrado lo que otros han logrado? Empieza entonces estas rumiaciones, que las rumiaciones son cáncer mental y más para la parte emocional. Y ahí empiezan a haber dolencias mentales, empieza a haber falta de productividad, empieza a haber un problema mayor que nos sigue llevando a esta espiral de pobreza, ¿no? Me recuerda esto al caso de nuestra querida Beri, y digo, es que a ver, si empezamos a compararnos, como dijimos en un inicio, desde la objetividad, desde el análisis, yo creo que las cosas cambiarían completamente, ¿no? Pero es realmente desearlo y despersonalizar, porque si bien la empresa al final es un reflejo de nosotros mismos, entonces quiere decir que la empresaria, la emprendedora, también tiene que trabajar mucho su persona, ¿no? Porque vive en comparaciones. Entonces, claro. Yo creo totalmente en esto que dices, pero también hay algún punto, algo que se toca, que son los role models, ¿no? Que son estas personas a las que vemos que queremos ser como ellos. Y allá es donde tenemos que tener justo este trabajo de autoconocimiento primero, porque primero tenemos que saber con qué recursos contamos para saber cuáles nos hacen falta y cuáles tenemos que trabajar. 100%. Entonces, a veces podemos seguir en redes a alguien que aparenta tener una vida perfecta, que aparenta ser la profesional perfecta, que aparenta ser la que tiene los seguidores que tú quieres tener, las ventas que tú quieres tener, estar creciendo su empresa. Pero tú no sabes si atrás de eso ha dejado ella de hacer cosas que tú sí estás haciendo para ti, como lo que hablaba Gaby de la salud mental. A lo mejor esta persona única y exclusivamente se dedica a esto y no tiene pues otro tipo de compromisos o obligaciones, como pueden ser hijos, un trabajo fijo, a lo mejor que esto sea un extra, una pareja, un curso o algo que esté estudiando. Eso no lo sabemos, ¿no? Entonces está maravilloso tener un role model porque es algo que nos da un punto o una guía o una estrella de a dónde queremos llegar. Pero no solamente es verlo, sino agarrar y sentarnos y hacer esta estructura de decir, con estos recursos que cuento, estos pues no los estoy desarrollando a su máxima habilidad porque estoy perdiendo el tiempo haciendo cosas que no me aportan, o porque a lo mejor estas cosas a mí no se me dan y tendría yo que pedir ayuda a contratar a alguien o a lo mejor a algún amigo familiar que se le den estas cosas para que yo pueda crecer en esa parte, porque también se vale, no podemos ser expertos en todas las áreas. No, para nada. Entonces, aquí mi consejo para nuestra querida Beri sería, tienes la oportunidad de tener una amiga que está haciendo cosas que ya viste que las quieres. Primero pregúntate, ¿las querías antes de que la vieras? ¿O solamente fue un tema del ego de decir, no, yo quiero estar mejor que tú? Si realmente sí lo querías, pero no lo habías externado, entonces pide la ayuda. Dile, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? Y a lo mejor en el proceso te vas a dar cuenta que lo que sí está haciendo te emociona, te apasiona y quieres seguir sus pasos. O tú dices, no, prefiero irme a mi propio paso porque estoy disfrutando el proceso. Muchas veces nos enfocamos tanto en la meta que no disfrutamos el camino. Te voy a decir algo que estás diciendo que me llama mucho la atención y que al menos en lo personal me ocurrió durante el inicio de mis emprendimientos, ¿no?
Cuando empiezas a emprender, existen muchos métodos que te van mostrando para que tú vayas aclarando las ideas de por qué estás empezando, por qué estás haciendo lo que haces, ¿no? Y uno de ellos es el método Canva, que creo que han pasado todas por él, ¿verdad? El método Canva, de alguna manera, te pone en perspectiva cómo está tu empresa versus las empresas en tus rubros similares, ¿no? Lo que vas descubriendo en el método Canva es, uno, qué tiene tu empresa para darle a los demás. Y dos, eso que tú quieres darle a los demás es algo que en verdad necesitan. Ahí empiezas a descubrir dos cosas, que para mí fue un punto muy fuerte, porque yo les he platicado que existen investigaciones y estadísticas sobre las motivaciones que te llevan a emprender o a hacer empresa. Y una de las que habían en ese momento, además de satisfacer ciertas necesidades, era lo que yo quería, lo que yo pensaba que podía funcionar, ¿no? Era como no encontrar esa necesidad que se resolviera en el entorno, pues yo misma lo resolví. Claro. Pero muchas veces empezamos nuestros emprendimientos, ya sea por vocación o por esa pasión, que no nos ponemos a investigar si eso realmente lo necesitan también los demás. Y muchos emprendedores, cuando empezamos, estás con esta idea de que es mi pasión, es lo que quiero y sí va a funcionar porque quiero que funcione, y resulta que cuando haces este tipo de análisis no era lo que quieren tu mercado, ¿no? Y descubres que tu pasión se debe devolver en una solución, en algo mucho más objetivo, que está alejado a veces de esa vocación. Entonces ahí es cuando empieza a pegar, pero cuando descubres esto, aclaras, entonces empiezas a tener resultado. Probablemente podría pensar, mi querida Veri, que a lo mejor no te has detenido, como decía mi querida Mar, a hacer este análisis. Hay métodos como el método Canva, y a lo mejor tu amiga sí lo hizo, y ese fue el punto de partida para que ella cada paso que daba, lo daba de manera estratégica, cosa que pues en tu caso no fue así, ¿no? No, y también hay algo bien importante. La otra vez estaba platicando con una persona que tenía un negocio de zapatos, retail. Entonces, tuvo una empresa muy grande de zapatos que valuaba en varios miles de millones de dólares, y yo le dije, ¿cómo vendías tus zapatos? Me dice, yo normalmente vendía mis zapatos por distribuidores. Yo le vendía a tiendas que me compraban y ellos vendían. Y cuando comenzó el tema de la pandemia, entonces yo me abrí al negocio de marketing digital, y jamás abrí una tienda. Y muchos de mis competidores estaban enfocados en abrir tiendas. ¿Y sabes qué es lo que pasaba cuando abrían tiendas? Subían sus costos, subía su estrés. Al final, mi empresa valía muchísimo más si solo con una bodega, con un proveedor que me hacía los zapatos, porque ni siquiera yo los fabricaba, yo los mandaba a maquilar a China, llegaban mis zapatos, y mis zapatos estaban en las mejores tiendas, y yo no tenía que absorber todos esos gastos, y me lo dijo así tal cual, un empresario, todos estos gastos económicos y emocionales que conlleva tener esas tiendas. Entonces, también aguas acá, no todo lo que brilla es oro. A lo mejor tener 2 tiendas no quiere decir que ella esté ganando más que tú. A lo mejor ella está poniendo de su bolsa para mantener esas 2 tiendas por más venta que tenga, y tú, a la par de lo que estás haciendo, vas creciendo poco a poco. Sí, entonces es por eso tener siempre realmente qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres tener tiendas y tener tu nombre afuera de las tiendas? Si ese es tu sueño, bueno, trabájale para que las tiendas salgan. Pero quieres entonces hacer dinero, busque cuáles son los canales que puedes hacer sin descuidar las otras cosas que para mí son súper valiosas, como el equilibrio, la salud emocional, la salud física, ¿no? Sí, que la mayoría de las veces es lo que buscamos cuando nos volvemos emprendedores, ¿no? Finalmente, creo que a todos nos ha pasado eso, de que dejamos a un lado cierta actividad, por ejemplo, el ser godín, que a mí me pasó, por dedicarme a ser emprendedor, pero porque ahora sí quiero esto en mi vida. Antes del dinero, porque seguramente como godín tenía la posibilidad de poder ganar muchísimo más, pero yo era de las que salía de mi casa todos los días a las 8 de la mañana corriendo, estresada, con tal de llegar no llegar tarde, y veía a todas esas personas que están en el parque corriendo a las 4 de la tarde con sus amigas, platicando en un cafecito, aquí, allá, y todo eso que no podemos tener cuando estamos en cierta actividad. Y cuando ya nos dedicamos a emprender, tienes muchísimas ventajas, también muchos sacrificios que hacer, pero sin duda no todo es finalmente por el tema del dinero, definitivamente. Y además me he encontrado en redes, y yo creo que todos,
personas que incluso ya lo dicen, este mes gané no sé qué haciendo esto. Ajá. ¿Cuántas de esas veces las personas efectivamente muestran sus cuentas diciendo, tengo esto en la cuenta? Jamás. No, porque además puede ser que hayan ganado eso, pero ¿cuánto gastaron o cuánto invirtieron para ganar eso? Claro, entonces, porque administrarlo es también otra cosa. Ese es otro tema. Exactamente, a veces un número más inflado no significa que estés teniendo una ganancia mayor, entonces tiene que ser un número mejor administrado, como bien nos diría aquí mi compañera. ¿Sí? Totalmente, y yo vuelvo a repetir, a veces la oportunidad de compararte, lo que decíamos al principio y no quiero dejar de connotarlo, son grandes oportunidades de crecer. Sí es verdad, es cierto, a veces no vemos el trasfondo, muchas veces es más fácil ponernos excusas o culpabilizarnos de lo que estamos decidiendo o no estamos decidiendo, pero creo que aquí lo más importante es decidir. Es tomar decisiones porque, uno, lo que hemos platicado otras veces que mi querida Gaby también nos ha compartido, no puedes ser perfecto, no puedes esperar que todas las cosas te ocurran como tú deseas o como le ha pasado a otras personas, en lo absoluto. Cada uno tenemos nuestros propios procesos de los cuales tenemos que aprender, pero además estamos en una época en la que ya las herramientas digitales nos permiten poder acotar muchos procesos, poder ganar más y gastar menos energía también. Entonces, a lo mejor también por allá la vida te está diciendo, nena, ponte pilas, y ponle pilas a lo mejor a la parte digital. Ya hay otras formas de generar y de crear empresas, ya no necesariamente en la parte física, pero aquí lo más importante, desde la perspectiva que siempre comparto, es que tú eres la única que tiene que estar muy bien estructurada. Tú tienes que estar confiada y tener confianza en lo que haces. Si no, cualquier otra persona, cualquier otro cambio te va a echar para abajo, ¿no? Definitivamente. Imagínate, ahorita es la persona cercana, ¿no? La conocida, lo que sea. Todo el tiempo, no va a haber van a haber miles y miles y miles de personas que se dediquen a hacer lo mismo que tú. Miles, millones en todo el mundo y que ofrezcan un servicio igual, otros peor, otros mejor. Y la realidad, imagínate que por cada persona que nos encontráramos que hace lo mismo que nosotros, nos pusiéramos a dudar, nos pusiéramos a pensar, chin, está mejor que yo, está mejor que yo, está mejor que yo, pues mejor cierra. La realidad es que eso yo creo que es una de las principales cosas y de los principales retos cuando uno decide ser emprendedor y de las cosas que tenemos que aceptar. Hay miles de personas, incluso mejores que nosotros, haciendo lo mismo que nosotros y está muy bien. Hay mercado para todos. Exactamente. En este mundo. El sol brilla para todos, pero si en este análisis ya te viste que sí realmente tú quieres eso y estás poniendo excusas, entonces lo único que tienes que hacer es pues reconfigurar lo que estás haciendo, poner manos a la obra. Ya se dio cuenta que está poniendo excusas, que eso es la parte importante. Que esa es la parte importante, ¿no? Entonces, ya, ok, estoy poniendo excusas y no he hecho las cosas porque pienso que a lo mejor me faltaría esto. Entonces, un consejo que a mí me dieron y que tardé mucho en aceptarlo es, hazlo. A la primera no te va a salir perfecto, pero atrévete a hacerlo. El fracaso no es que te salga mal, el fracaso es que no aprendas la lección para que mejores el proceso. Lo hicieron grandes científicos, que cuántas ideas no rebotaron, cuántos experimentos hicieron para poder hacer grandes descubrimientos. No está mal fracasar, lo que está mal es perder la lección o pues quedarte en el proceso y decir no, ya no pude a la primera, ¿no? Y es la frase maravillosa que igual un empresario me compartió, haz lo que puedas con lo que tengas. Y por eso un método que se usa muchísimo para emprendimiento cuando estás empezando es el Business Canvas. El Business Canvas te ayuda a ver, en principio es regresar a tus orígenes, a ver por qué pastelería, por qué tenías la habilidad, con qué conectas, por qué empezaste ese rubro. Lo siguiente es, ¿qué te inspira? O sea, ¿con qué lo asocias? ¿Qué emoción hay a través de esto que tú estás haciendo? Conoce tu mercado. ¿Por qué al mercado que tú sigues o el mercado en general le gustan los postres? Pregúntaselos. Pregúntaselos ¿y quieres ir a todo el mercado o a un mercado específico? O sea, empieza a hacerte las preguntas adecuadas a través de este tipo de métodos que son extraordinarios, pero sí es importante que vuelvas a regresar a tus principios, porque a partir de ahí, cuando ya tienes claridad del por qué lo estás haciendo, claro, el factor económico es determinante, pero aquí el factor propósito es aún mucho más importante, porque es ahí donde tú ya vas a poder tomar decisiones acertadas a ese propósito y no a las comparaciones de tu alrededor. Y claro, vas a poder estar en el mercado, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo. No.
Ya se nos acabó el tiempo, pero ¿quieres cerrar con algo, Gaby? Pues prácticamente nada más recordarle a esta chica que es única y maravillosa y que seguramente le va a ir muy bien. Y la verdad es que no existe tiempo para comparaciones. El tiempo tiene que estar utilizado en seguir creciendo y seguir evolucionando, que ya lo hace de manera maravillosa porque sus clientes le dicen que sus postres son maravillosos. Bueno, y esperamos que estos tips, estas estrategias, estas experiencias de vida que te compartimos te hayan ayudado a que no estés tan very confundida.